Bien, jóvenes, bienvenidos a la sesión número 16 del curso de Fundamento de Programación. Vamos a resolver este ejercicio que varios de ustedes me han estado proponiendo. Bien, un ejercicio en un nivel intermedio, digámoslo así, de estructura condicional. Algo parecido hemos hecho nosotros ya en las sesiones anteriores, ¿cierto? Condiciones dentro de otras. Listo. Entonces nosotros queremos validar la marca, ¿cierto? Entonces, la marca es un dato que no lo sabemos, pero sé que hay 4 alternativas. Entonces, no lo sabemos desde el punto de que puede ser cualquiera y es un dato que tenemos que solicitarlo al usuario. Pero cuando yo tenga la marca, voy a indicarle que como son 4 vías, 4 opciones disponibles, lo voy a poner en resumen: Donofrio, tengo Todino, Bimbo y tengo también Devieri. Me dice que cada una de estas alternativas tiene 2 opciones de costo, dependiendo si el usuario desea en bolsa o en caja. Eso quiere decir que ustedes saben que siempre que hay más de una alternativa para un proceso se requiere condiciones. Eso quiere decir que si en principio validé cuál de las marcas se ha elegido, dentro tendré que poner una condicional para validar en qué presentación lo desea. Bien, en este caso si desea bolsa o si desea unidad. Eso quiere decir que debemos imaginarnos que voy a tener una condicional habilitada para cada marca, forzosamente. En este caso no hay otra manera de cómo hacerlo. Bien, entonces sabiendo ello, es que primero vamos a validar a la marca. Pero como dijo su compañera, como son datos específicos los que estoy evaluando, lo puedo usar con sí anidada, porque son más de 2 opciones, pero puedo usar según, que para este caso, y en su momento les indiqué, si tienen más, bueno, 3 o más alternativas y son datos fijos, se recomienda usar según, porque es un poco más ordenado y te reduce la cantidad de código. Pero si son solo 2 opciones, entonces podrían usar el sí doble. Bien, entonces primero voy a solicitar ese dato. Debo solicitar cuál es la marca de panetón que ha comprado. Voy a indicarle ingrese la marca de panetón, ¿no? Se sabe que es de panetón, pero por si acaso, no está de más especificar. Listo. Estamos solicitando la marca y ese valor lo vamos a albergar en una variable. Yo le voy a poner marca. Listo. Tengo 4 alternativas de marca y lo vamos a incluir o validar con la opción o la estructura según. La según requiere evaluar a una variable, la que contenga los valores que se están comparando, y en este caso es la variable marca. Ahora debo poner entonces, ¿verdad? No. No. Entonces, ¿qué pongo? Hasta. Hasta. Hacer. Hacer. ¿Correcto? Bien. Entonces, hasta es un término que sí vamos a usarlo, pero va a ser en un tipo de estructura repetitiva. Según la variable que se desee evaluar, hacer. A continuación voy a indicarle qué valores posibles hay para evaluar. Son Donofrio, Todino, Bimbo, Devieri. Ah, por cierto, ustedes pueden indicarle al usuario que ingrese el texto completo o le pueden indicar que en base a un dato comparativo. O sea, ponerle, por ejemplo, que si ingresas número 1 corresponde a Donofrio, 2 corresponde a Todino, 3 corresponde a Bimbo, 4 a Devieri, etc. Puedes hacerlo de esa manera. Pero digamos que yo lo voy a dejar así, o desean que genere esa igualdad, para que el usuario no tenga que redactar tanto, ¿no? ¿Desean que genere la igualdad o directo así como está?
me dice nada. Bueno, voy a ponerle igualdad. Voy a ponerle si el usuario ingresa 1, se refiere a Donofrio. Si el usuario ingresa 2, se refiere a Todino. Si el usuario ingresa 3, se refiere a Bimbo. Y si el usuario ingresa 4, se refiere ¿a quién? A Devieri, ¿verdad? Listo. Entonces ya tengo los valores para cada alternativa. Eso quiere decir que el usuario va a ingresar a un número, ¿cierto? Así que voy a definirlo de una vez, aunque ya les dije que pueden definir al final. Vamos a ponerle definir marca como entero. ¿Listo? ¿Qué datos puede ingresar el usuario? 1, 2, 3 o 4, ¿cierto? Pero yo sé que 1 es para Donofrio, 2 para Todino, 3 para Bimbo y 4 para Devieri. Entonces, yo acostumbro a hacerlo de esta manera, poner de frente los valores, ¿bien? Para no olvidarme de ninguno, y luego empezar a comparar. Si el usuario ingresa a 1, se refiere a Donofrio, ¿cierto? Y si es Donofrio, ¿qué me indica aquí? Que tengo dos posibles precios. Si es bolsa, 21.50. Si es caja, a 24.50. Están cobrando aquí 3 soles por la caja. Es mucho, creo. Bueno, el punto es que es un dato variable. El precio ahora va a depender de si la presentación está en bolsa o en caja. Así que como es un dato que no lo tengo, debo solicitarlo. Voy a poner aquí, ingrese la presentación del panetón. Y voy a crear una variable llamada presentación. Listo. Entonces tenemos presentación aquí. Esto es así, presentación. Listo, entonces si la presentación es bolsa, 21.50 para el caso de Donofrio y 24.50 es caja. Entonces tengo que primero comparar. Puedo usar el según. Puedo ponerle según. Como sé que el usuario va a ingresar aquí bolsa o caja, entonces puedo ponerle sí, pero lo que quiero evaluar es presentación, ¿cierto? Entonces pondré aquí las alternativas. Para la presentación tengo dos alternativas, bolsa, caja. Así que aquí puedo poner, si el usuario ingresa a bolsa, y la otra opción es si el usuario ingresa caja. Pero igual que hicimos hace rato, puedo indicarle que el usuario ingrese números o datos comparativos. Bien, pero vamos a poner como son dos datos que lo ingrese de esta manera, bolsa o caja directamente. Ahora, yo les comenté que si el usuario, bueno, o del dato que se esté evaluando solo hay dos alternativas, entonces podrían usar la opción sí también, porque en realidad te genera la misma cantidad de código. Para este caso, siendo dos alternativas. Si hubiese más, es decir, 3 a más, sí en este caso se recomienda usar según para datos fijos. Bien, entonces, pero en este caso lo voy a dejar con según. Si el usuario ingresa bolsa en presentación, entonces me indica que su precio o costo va a ser de 21.50. Así que voy a crear la variable costo va a ser igual a 21.50. Y para cuando es caja, recuerden que estamos evaluando para Donofrio. Cuando es caja, ¿cuánto es? 24.50. Exactamente. Miren hasta aquí. Primero validé la marca. Estoy asumiendo que el usuario ingresará 1, que se refiere a Donofrio. Y si es Donofrio, según la tabla que nos han proveído, indica que tiene dos alternativas. Si es bolsa, 21.50, si es caja, 24.50. Entonces, por eso generamos otra validación. Usamos otra vez condicional múltiple. Bien,
Entonces validé la presentación, que es un dato que yo he solicitado, asumiendo o determinando que el usuario va a ingresar dos alternativas, bolsa o caja. Recuerden que en según debes poner todas las alternativas. Y luego que agregas todas las alternativas, indicarás qué proceso se va a generar a partir de que se valide un dato. Y ya está. Entonces quiere decir que la primera línea ya está generada. Ya está. Ya tengo el costo por cada panetón. Ojo, por cada panetón. ¿Listo? Entonces tendría que ser básicamente lo mismo, copiar y pegar, para la opción 2. Recuerden que en este según que abarca todo, la opción 2, ¿a qué corresponde? A Todino. A Todino, ¿cierto? Y Todino, ¿qué precios tiene? Para bolsa, ¿a cuánto? 20.5, exacto, 20,50. Y para caja, 23. 23. Yo lo voy a generar con todos sus decimales, no siendo importante realmente, pero para que se distinga que estoy hablando de montos monetarios. ¿Bien? Y entonces tendría que hacer lo mismo para la opción 3, que corresponde ¿a quién? Al tipo de marca Bimbo, ¿cierto? Exactamente. El costo, estando en Bimbo, el costo en bolsa, ¿cuánto es? 16.90. Exacto, 16.90, ¿no? 16.90. ¿Y si fuera en caja? 18.50. 18.50, listo. Entonces ya no voy a ver los precios, ustedes me van a editar, ¿ok? Listo. La opción 4, ¿quién sería? De Vieri. De Vieri. ¿Y el costo En para bolsa, bolsa? 50. ¿Cuánto? 17.50. 17.50. ¿Y en caja? 19.10 céntimos. 19,10 céntimos. Listo. Entonces, si gustan, pueden ponerle de otro modo, ¿no? Ponerle aquí que escriba. Error. ¿No? Si alguien ingresa otro dato. Bien. Si gustan. Bien. Si no, en realidad, asumiendo que el usuario va a ingresar datos válidos, entonces no habría problema. Sin embargo, justamente como ahora vamos a ingresar ya a estructura repetitiva, ahí sí les voy a indicar que ya que entramos a estructura repetitiva, se suele utilizar estos valores, o perdón, esa estructura para validar datos. Así que ahora sí, entrando a estructura repetitiva, vamos a incluir progresivamente eh, validaciones para los datos. Vamos a validar, por ejemplo, si el usuario ingresa un dato que no está dentro de las posibilidades, o si el dato que ingresó no pertenece al tipo que se le asignaba, o si el usuario, por ejemplo, ingresaba un valor y debería evitar que otro proceso se haga, sino que te vuelva a pedir la información. Como sucede, por ejemplo, cuando ustedes inician sesión, ¿cierto? Ustedes ingresan su usuario y contraseña, pero no es que el sistema se cierra, simplemente te vuelve a pedir la información, ¿cierto? Entonces, esas validaciones, ahora que entramos en estructura repetitiva, sí le vamos a aplicar, ¿de acuerdo? Bueno, regresando a lo que estábamos. Lo que hemos hecho hasta el momento ha sido identificar el precio del panetón que se está comprando según su marca y su presentación. Eso quiere decir que ya hemos finalizado con aplicar los valores de esta primera tabla en el pseudocódigo. Veamos qué dice a continuación. Como oferta, la bodega otorga un descuento sobre el importe de compra. El importe de compra se refiere al costo, lo que tú deberías pagar inicialmente por una compra en general, ¿no? Al cual todavía no se le aplican, digamos, características que hagan que incremente o se reduzca, que pueden ser bonos o descuentos. Bien,
Entonces, lo usual es que importe de compra se refiere directamente a cuánto está la unidad de un producto y cuántos has comprado. Así que vamos a generar esa información. Recuerden que al salir de esta condición múltiple ya tengo el precio unitario. Solo tendría yo que indicarle que debe multiplicarse el precio por la cantidad de panetones que está comprando. Pero ese dato no le he pedido todavía, ¿o sí? No, ¿verdad? No. Ok, entonces vamos a pedir esa información. Ingrese cantidad de panetones que ha comprado. ¿Listo? Ahora voy a indicarle que mediante una variable se va a capturar esa información. Le voy a poner unidades. ¿Listo? Recuerden, unidades. Ahora sí voy a calcular el importe de compra. Voy a ponerle imp compra. Bien. ¿Respuestas fijas? Johan, no sabré decirte, ¿ah? ¿Que a ustedes no entran todavía evaluaciones de programación? No, pues si no tienen, aún no es su evaluación todavía, es posible, ¿no? Me han mandado esto. Quizás, tal vez, están con suerte. Ya. Imprimir, pero parecida, si de todas maneras, si están en principio de programación, parecida les va a venir, eso sí, de todas maneras. Imprimir compra. Perdón, y me confundiría, importe de compra. El importe de compra se basa en el costo unitario del panetón, ya habiéndose evaluado según su presentación y marca, multiplicado por cuántos ha comprado. Y ese dato lo tenemos en qué variable? ¿Cómo se llama la Unidad. variable? Unidad. Unidades. Unidades. Listo. Ya tenemos el importe de compra. Dice, como oferta la bodega otorga un descuento sobre el importe de compra, basándose en la cantidad de panetones. Eso quiere decir que en este caso el descuento no depende ni en qué presentación estás comprando o qué marca. Simplemente se aplica un descuento al importe de compra basándose en cuántos has comprado. Entonces tengo que evaluar la cantidad, que en este caso está en la variable unidades. Pero miren, aquí tenemos intervalos. Cuando hablamos de menos de un dato, estamos hablando de todo un conjunto de valores posibles. Es un rango. Entonces, ¿puedo usar según? No. No, correcto. ¿Listo? Entonces, a ver un momento, que estamos dando mensajes. Ahí. Bueno, entonces vamos a validar la variable de unidades con estos intervalos. Tengo tres opciones. Eso quiere decir que aplicaré condicional simple, doble o anidada. Anidada. Anidada, ¿cierto? Listo. Digo, si es que a usted le hace una pregunta teórica, de repente, no creo, pero si llegase el caso, te dicen, se aplicará una estructura condicional simple, doble o anidada para esa tablita que te darían de repente, tendrían que indicar la anidada, ¿cierto? No hay manera de que sea simple. Bueno, se podría, pero no sería eficiente, ¿no? Estarías redundando código. Bien, vamos a validarlo. Primera validación, menos de 5. Estamos considerando, ojo, que el usuario va a ingresar datos correctos, ¿de acuerdo? Entonces, asumo que de por sí la cantidad va a ser mayor que 0. Nadie compra 0 unidades, ¿verdad? Mínimo 1. Así que solo preguntaré que sea menos de 5. Si importe compra, ¿cierto? No. ¿Cuál sería? Unidades. Unidades menos que 5. Si las unidades que se han comprado es
menos de 5, ¿qué va a suceder? Va a haber un descuento de 4%. Y ese 4% se aplica al costo, ¿verdad? A las unidades. A las unidades. ¿Importe de compra? Se evalúa, claro, el importe de compra. Se evalúa a la cantidad de panetones porque el enunciado dice que basándose en la cantidad que se ha comprado se aplicará cierto descuento, ¿no? Y las condiciones evalúan las cantidades, ¿no? Si son tantas cantidades, tanto descuento. Si son otras X cantidades, otro descuento. Pero ese descuento es un valor que se genera afectando o operando un porcentaje a el importe de compra. Bueno, eso lo indica aquí el enunciado. En otros momentos puede que el porcentaje no afecte al importe de compra, sino a otro valor, pero eso va a depender del enunciado. Y en este caso el enunciado está indicando que ese descuento afecta ¿a quién? Al importe de compra, ¿no? Acá dice en la segunda línea. Entonces, si las unidades son menos de 5, has comprado de repente 4, 3, 2 o 1, entonces tendrás un descuento del 4%. Entonces indico que ese descuento, voy a crear la variable desc, va a ser igual al importe de compra multiplicado por el 0.4, ¿cierto? ¿Qué dice? 0.4, ¿está bien? 0.04. Exacto, 0.04. exactamente, ¿no? Lo dudaron, ¿ah? Lo dudaron. Entonces, ya saben que ustedes que pueden poner también 4 entre 100, ¿no? O sea, ¿qué porcentaje quieres aplicar? Entre 100. También, si te genera alguna complicación, puedes hacerlo de esa manera y el resultado va a ser correcto también. ¿Bien? Pero bueno, como ustedes ya manejan esto, pueden poner de frente 0.04. Listo. ¿Y qué sucede si la cantidad que ha comprado no es menos que 5? ¿Cuántas alternativas tengo todavía? 2. 2. Si solo me quedase de repente, si de repente me hubieran generado así, miren, ¿ah? Así, entonces yo valío por la primera opción y si no corresponde, podría ponerla aquí de frente. Ah, ya, si no es menos de 5, entonces me queda el otro caso, ¿cierto? Digamos que fuese desde 5, ¿no? A más. Pues así, por ejemplo, ¿no? Yo diría, bueno, si no es menos de 5, se entiende que sería el otro caso, ¿verdad? Entonces pondría aquí de frente, descuento sería igual al importe de compra multiplicado por 0.1, ¿cierto? Pero no es el caso, sino que aún me quedan dos alternativas. Y como son dos alternativas aún, es que debo volver a hacer una comparación. Esta vez compararé al siguiente, que es entre 5 y 10. Para validar que esté entre 5 y 10, puedo hacerlo de la siguiente manera. Después de poner si no, pregunto si estamos validando unidades, ¿ok? Unidades mayor o igual que 5 y unidades menor o igual que 10. Y acá pongo hacer, ¿verdad? Entonces, ok, listo. Entonces, si esas dos condiciones se cumplen, que son entre 5 y 10, se refiere que inicien 5, finalicen 10. Incluye estos límites, inicial y final. Por eso le pongo, si inicia en 5, tiene que ser igual o mayor. Y si finaliza en 5, quiere decir que puede ser, perdón, si finaliza en 10, quiere decir que puede ser 10 o menos, porque ahí finaliza. Por eso es que yo pregunto o consulto unidades mayor o igual que 5 y unidades menor o igual que 10. Bueno, entonces, si eso se cumple, ¿qué sucede? El 7%, ¿verdad? ¿De quién? Del importe de compra, porque así indica el enunciado. El descuento sobre el importe de compra. ¿Listo? Entonces aquí pondría
Si esas condiciones se cumplen, entonces el importe de compra lo multiplicaré por 0.07. Ahora, ya validé el primero, ya validé el segundo. ¿Cuántas opciones me quedan? Solo uno. ¿Necesito obligatoriamente preguntar por el más de 10? No, ¿verdad? Exactamente. Como no necesito, pongo si no, porque es otra alternativa, pero ya no pregunto. Si desean, preguntan, pueden hacerlo, está bien, pero no es necesario, porque si no está entre 5 y 10 y previamente no era menor que 5, solo se entiende que es mayor que 10, como descarte. Entonces indico, bueno, si no cumple la primera condición ni la segunda, solo me queda que sea mayor que 10. Entonces de frente pongo la operación. Descuento es igual al importe de compra multiplicado por el 0.01, ¿verdad? No, 0.1. 0.1, correcto. ¿Listo? Entonces ya tengo el descuento. Ya tengo el descuento. Ahora, solo como para acotar, porque así como está, ya es correcto. Ya tienes la solución hasta ese punto. Vamos a ver qué más nos piden. Pero yo les pregunto, ¿esta condición que dice mayor o igual que 5 es necesaria? No. Si yo lo quito con todo el, digamos, operador de conjunción, igual tendría un resultado correcto el pseudocódigo, Sí, ¿sí? ¿Por qué razón? porque si ya está evaluando que unidades es menor que 5, entonces si pasa al segundo paso quiere decir que es mayor. Entonces ya estaría evaluando esa parte, ¿o no? Mayor o igual, ¿no? Ujú. Exacto. Eso es justamente lo que dice su compañera. Porque se supone que si estoy dentro del si no, de la primera condición, recuerden ustedes que, que cuando tú validas un dato, tiene dos alternativas. Verdadero, falso. Todo lo que tú agregas dentro de si no es el caso falso. Lo que está ante es el caso verdadero. Eso quiere decir que si ingresas hasta este punto, quiere decir que esta condición no se ha cumplido. Eso quiere decir que no es menor que 5. Y lo contrario de menor que 5, ¿cuál sería? Decir que no es menor que 5. Mayor o igual que 5. Exacto, mayor o igual que 5. Entonces, si llegas a este punto, quiere decir que se sobreentiende que si se ha negado la primera condición, aquí se asume el caso contrario. O sea, si no es menor que 5, se sobreentiende que es mayor o igual que 5. ¿Ok? Entonces, podrías utilizarlo como hemos hecho en este momento, o podrías omitirlo. Sería innecesario. Bien, pero yo lo voy a dejar así. Bien, solo para adaptarnos a cómo están las preguntas. ¿Sí? Listo. ¿Qué más dice? Devolver el importe de compra, descuento e importe a pagar. El importe de compra ya lo tengo. El descuento lo acabamos de calcular y solo quedaría el importe a pagar. ¿El descuento suma o resta? Resta. Resta. O sea, lo que tú pensaste pagar, digamos que era 100 soles de repente, se va a restar porque te están aplicando un descuento. Entonces, lo que pensaste pagar los 100 soles ahora va a ser menos. No sé cuánto será todavía. Bien. Entonces, eso que tú vas a pagar al final va a ser el equivalente del importe de compra menos el descuento. Y ya tendríamos los tres datos.
importe de compra, descuento, importe pagar. ¿Listo? Ahora tengo que imprimirlo, ¿cierto? Debo imprimir esos tres valores. Así que hago lo siguiente. Escribir importe de compra va a ser igual a, acá tengo la variable, ¿cierto? Importe de compra. ¿Listo? Siguiente, escribir importe descuento. Yo tengo mi variable, ¿verdad? Mi variable desc. Siguiente, escribir importe a pagar. Ya está. Listo. Ya tengo datos de salida. ¿Sí? Solo me quedaría que, bueno, voy a comparar los resultados. ¿Okay? Voy a verificar, no es que me he confundido en algo. Y vamos a asumir algunos valores. Ya está. Bien, me digan aquí, ingrese la marca de panetón. Voy a suponer, a ver, Donofrio. Que yo tengo las alternativas 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Voy a ingresarle 1. Siguiente, ingrese la presentación del panetón. Voy a asumir que va a ser en bolsa. Bolsa. Luego me dice, ingrese la cantidad de panetones que ha comprado. Ah, por cierto, en el ingreso de presentación de panetón se recomendaría poner las alternativas, ¿no? Para que el usuario sepa cómo se tiene que escribir. Así que a un costado luego lo voy a poner bolsa-caja, para que sepa cómo debe ingresar. Tercer dato, ingrese la cantidad de panetones que ha comprado. A modo de ejemplo voy a ponerle 10. Listo, 10. Vamos a evaluar. Calculadora. Listo. Veamos. Importe de compra. El importe de compra es directo, ¿cierto? Simplemente teniendo el costo unitario, si es Donofrio y se ha comprado en bolsa, sería 21.50, ¿cierto? 21.50 y lo voy a multiplicar por cuántas unidades he comprado, que son 10. Me da 215, en efecto, el importe de compra. Ahora, el descuento dice, estamos aquí, ¿cierto? Como son 10 unidades, me encuentro en el segundo intervalo, de 5 a 10. Eso quiere decir que se va a aplicar 7%. ¿De quién? De este valor. Así que ese 215 le voy a restar el 215 multiplicado por el porcentaje que estoy obteniendo, que es 0.07. Ahí está, 215, que es lo que estoy comprando. Un momento, creo que un momento. El descuento es directo, ¿ok? Es simplemente el valor que yo uso el teclado que tengo aquí, 215 salió, ¿cierto? Multiplicado por 0.07. Nada más, así es, directo. No había necesidad de restarlo. ¿Bien? Entonces, porque lo que estaba intentando calcular yo era el importe a pagar, que es después todavía. Estamos ahorita en importe de descuento. El importe de descuento es directo. ¿Cuánto en bruto tenías en un principio que haber pagado por lo que estás comprando? Y eso multiplicado por el 7% que es al cual pertenece la cantidad de panetones que has comprado, que sería 215 por 0.07. Eso nos da 15.05, es justamente lo que muestra aquí en importe de descuento. Bien, entonces lo único que tengo que hacer yo es lo siguiente. Este 15.05 tengo que restarle a los 215 que era mi monto a comprar.
Así que pongo 215 menos 15.05. Ahora sí, esto es lo que ahora voy a pagar. Bien, de 215 ahora solo voy a pagar 199.95. ¿Qué es lo que ustedes ven ahora donde dice importe a pagar? Entonces es correcto, nos ha salido adecuadamente el ejercicio. ¿Está bien? ¿Tienen alguna consulta que hacerme? Ahora me indican. No, todo claro, ¿Todo profe. claro? Listo. Entonces, ya terminó ese ejercicio que era el más extenso. ¿Bien? Y bueno, practíquenlo. Varias veces es posible. Y solo falta definir todas las variables. Marca entero, porque el usuario va a ingresar 1, 2, 3 o 4. El panetón, quedamos que vamos a indicarle a un costado para que sepa, ¿cierto? Vamos a poner aquí bolsa, caja, para que sepa el usuario cómo debe ingresar. Ya, presentación va a ser texto, ¿cierto? Así que pongo definir presentación como carácter. Listo. Unidades, cantidad de panetones que va a comprar. Va a ser entero, ¿verdad? ¿O va a ser real? Entero. Unidades. Siguiente. Costo. ¿El costo qué va a ser? Real. Real. ¿Qué más tenemos? Importe de compra. ¿Cuál va a ser? Real. Exacto. Unidades, descuento. ¿Cuál será? Real también. Real. Siguiente. Importe a pagar. También real, ¿cierto? ¿Qué más? Nada más. Eso sería todo. Tenemos ya todo generado. Siguiente. Bueno, aquí venimos ya con estructura repetitiva. Así, de manera Profe, ya ¿enviaré breve. el ejercicio en el grupo? Dígame. ¿Enviaré el ejercicio en el grupo? Sí. El archivo y el link de la grabación. Listo. Bien. Ahora, cuando nosotros hablamos de estructura repetitiva, su nombre lo dice, ¿no? Repetitiva. Eso quiere decir que permite que algo se genere más de una ocasión, potencialmente, pero puede que en ciertos casos las instrucciones que están dentro de esa estructura no se repitan o incluso no se genere ni una sola vez. Tengo un primer ejercicio que dice imprimir X veces un número. ¿Te dan el número? No, tenemos que pedirlo. Bien, y te indican aquí que quieres imprimirlo X veces. Ese dato tampoco lo tengo. Pero a modo de ejemplo voy a ponerle un dato exacto para no pedir muchos datos. ¿Ok? Imprimir 8 veces un número ingresado. Bien, entonces, primero voy a solicitar el dato. Escribir ingrese el número. Bueno, este ejercicio no necesita tanto espacio, así que voy a reducir esto. Ya. A modo de ejemplo, voy a usar con la que se suele iniciar es la estructura del for, que se suele manejar de esta manera con ese término en otros lenguajes, pero en PCIN se conoce como para. La estructura es la siguiente. Para, luego generas una variable, por ejemplo le voy a poner e, que inicie en 1, hasta, y le voy a poner un límite. Antes de resolver el ejercicio voy a hacer un ejemplo sencillo. Voy a ponerle 10 con paso 1. Aquí también se usa hacer. En según recuerden que para
saltar de los datos que debes ingresar hacia la sección de proceso se usa hacer, ¿verdad? En según. ¿Sí? ¿Recuerdan, no? En según ponemos, claro, según la variable y luego ponemos hacer, ¿no? Bien. Miren lo que voy a hacer, ¿ah? Acá usamos escribir. Escribir E. Miren, estoy creando una variable que contiene un valor inicial, 1. ¿Este valor qué es? Este valor es el límite, o sea, hasta máximo cuánto puede valer esta variable. Eso quiere decir que inicialmente vale 1, pero en algún momento potencialmente va a valer 10, o como máximo 10. ¿Y quién delimita cómo va a variar la variable E? Lo va a hacer el tercer valor. Eso quiere decir que si yo le pongo aquí 2, quiere decir que E vale 1, después tendría que valer 3, luego tendría que valer 5, y luego 7, y luego 9, y hasta ahí se va a quedar, porque cuando valga 11 no va a corresponder porque se va a pasar el límite y no se va a ejecutar lo que sea en su interior. Miren lo que ha pasado. ¿Qué se ha impreso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué valor es el que se está imprimiendo? Esta variable, ¿cierto? ¿Sí? La cual yo indiqué que se imprima es la letra E. Pero se dan cuenta, la E ha ido cambiando, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque esta variable dentro de for es cambiante. ¿Y quién determina cómo va a cambiar? O sea, si va a incrementarse o va a reducirse, va a ser ese tercer dato. ¿Más o menos me están entendiendo? ¿Sí? ¿Más o menos? Miren, voy a darle otros valores, ¿ok? Miren, cierro esto. Ahora le voy a poner 2. Ah, no lo guardé. Listo. Miren, le he agregado 2, ya no es 1. Ejecutamos. Miren lo que se ha ejecutado. La variable E, miren que se ha impreso. 1, 3, 5, 7, 9. Después pudo valer 11 y al final terminó valiendo 11, pero no se ha impreso. ¿Por qué razón? Porque tú le has puesto un límite. Cuando E llegó a valer 11, ya no estaba dentro de este límite. Y como no estaba dentro de este límite, no se imprime y simplemente se acaba la repetición. ¿Sí? El bucle debe tener un fin. ¿Y cuál es ese fin? Cuando ya no corresponde con estar dentro de ese intervalo. Es decir, ya superó el límite. Cuando supera el límite, se acaba esas repeticiones. ¿Bien? Ahora, yo puedo imprimir esta variable o puedo imprimir cualquier otra cosa. Por ejemplo, puedo ponerle que imprima mi nombre, Pedro. Comúnmente voy a usar 1, ¿ok? Por ejemplo, dame un valor inicial, alguno de ustedes que me dé un valor inicial entero, por cierto. 3. Dame un valor final. 16. Comúnmente vamos a trabajar con paso 1. ¿Sí? Entonces, ejecutamos. Miren. ¿Cuántas veces se ha impreso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. ¿Bien? Eso quiere decir que este bucle, conocido como bucle, ha generado 14 vueltas. Solo que ha sido en cuestión así de menos de un segundo. Ha sido de inmediato. Bien, entonces esas 14 vueltas han hecho que lo que está dentro se genere 14 veces. Bien, entonces ese es el punto. Los bucles son para eso, para que tú parametrices qué condiciones se deben dar para que lo que está dentro se genere esa cantidad de veces. Puede ser una impresión o simplemente puede ser un cálculo. Bien, pero de a poco lo vamos a ver. Por ejemplo, miren, voy a quitar todo esto y ahora sí voy a intentar dar solución a este ejercicio. Voy a leer el número, num, y dice, imprimir 8 veces un número. Entonces yo quiero que algo se genere 8 veces. Entonces lo clásico es hacer lo siguiente. Recuerden que si no se acuerdan cómo es la estructura del para, aquí donde dice comandos y estructura, no sé si verán aquí, al costadito, comandos y estructura, ¿se ve? ¿Sí? Si ustedes lo seleccionan, aparece este bloque, el cual si ustedes lo cierran, no se va a cerrar realmente, simplemente se va a minimizar al lateral derecho. Lo vuelven a aperturar y aquí tienen el ¿dónde está? Ahí está, el para. Es para, ¿ok? Recuerden que ustedes el cursor tienen que haber seleccionado dónde quieres que aparezca. Si usted da el clic está por acá, obviamente se va a ingresar por ahí, y se va a combinar con todo. Así que el cursor tiene que estar aquí. Uno, el puntero. Ahí está. Entonces, allí quiero que aparezca, le doy para. Y solo tienes que tú reemplazar los datos. Variable que va a salir para el conteo va a ser E. O puede ser I, o puede ser J, L, incluso puede ser una palabra. ¿Sí? No hay problema. Pero usualmente la variable que va a determinar el conteo suele ser representada por un carácter. Es lo usual, pero puede ser una extensión de caracteres, no hay problema. Pero por un tema de seguir lo usual, voy a usar la variable, por ejemplo, i. ¿Sí? Y latina, no y, porque eso no se puede. Listo. Ahí le tengo que dar un valor inicial. Yo le voy a poner 1. ¿Y cuál va a ser su valor final? 8. Si el paso o la forma o el dato que va a hacer que se incremente o disminuye le pongo 1, quiere decir que i va a valer 1, luego va a valer 2, va a valer 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta 8 es un dato válido, se va a ejecutar lo que esté dentro del bucle. Recuerden, ustedes van a ver que continuamente voy a usar el término bucle, ¿de acuerdo? Algunos suelen utilizar simplemente como loop, ¿bien? L-O-O-P, pero yo lo voy a nombrar como bucle, ¿de acuerdo? Bucle se refiere a algo que es cíclico, ¿de acuerdo? A lo que se genera como un círculo vicioso, pero tiene un límite. Bueno, entonces, yo creé una variable i que valga 1 y le dije, ¿sabes qué? Tu límite va a ser 8. ¿Esto con qué? Lo he hecho de esta manera para asegurarme de que ese bucle dé 8 vueltas. 8 vueltas. Si yo aquí le pongo 15, ¿cuántas vueltas va a dar el bucle? No teman, díganme más lo que ustedes creen que va a ser la respuesta. ¿Cuántas vueltas daría el bucle?
15. 16. 15. 15. Bien, 15 no hay problema, está bien. Es perfecto. Quiero que intenten darme respuestas. Entonces va a ser 15 en este caso. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo le doy 4 aquí y aquí le doy 7? ¿Cuántas vueltas va a dar? 4. No, daría 4. Exacto, 4, ¿no? profe. Va a valer 4, se considera. No me van a poner 7 menos 4 es 3 vueltas, profe. No, no me van a hacer eso. Desde el punto inicial, vale 4, eso se utiliza para una vuelta. Cuando vale 5, una segunda vuelta. Cuando vale 6, tercera vuelta. Cuando vale 7, cuarta vuelta. Cuando vale 8, ya no corresponde. Como ya no corresponde, ya no ejecuta lo que está en su interior. Simplemente se cancela, se sale del bucle y ejecuta lo que estuviese después, ¿no? Porque después del bucle puede haber más instrucciones. Puede haber acá un leer, un escribir, una impresión, etc. Pero lo que corresponde al bucle, ahí se cierra y pasa a ejecutarse lo que esté después probablemente. ¿Bien? Entonces miren, por el momento vamos a usualmente trabajar con esta opción que dice con paso con 1. ¿Para qué vamos a estar y voy a tratar de hacer solo ejercicios que requieran 1 nada más? ¿Con qué motivo? De que por el momento ustedes se hagan la idea de que el punto inicial y punto final corresponden a cuántas vueltas van a dar de manera directa. Bien, así que digamos que 2 o 3 sesiones voy a tratar de aplicar de que todo sea con paso 1 para que se afiancen con esa idea. Ya posteriormente van a ver que ese dato variante sí va a alterarse. Bien, así que por el momento si lo entienden, ¿sí? Punto inicial, punto final, determinan cuántas vueltas va a dar el bucle, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me indican si se entendió hasta ahí? ¿Sí? Sí. Correcto. Entonces, ¿qué dice el enunciado? Dice, imprimir 8 veces un número. Entonces, por eso hace rato yo puse 1 hasta 8. ¿Qué es imprimir 8 veces? El número ingresado, que es num. Así que yo le voy a indicar, bueno, como el bucle va a dar 8 vueltas, voy a aprovechar esa característica del bucle para que en su interior se ejecute escribir num. Lo que ingrese el usuario va a imprimirse dentro del bucle. Eso quiere decir que la cantidad de vueltas que dé el bucle va a hacer que se imprime esa cantidad de veces. Vamos a ver. Ejecutamos. ¿Qué dice? Ingresa el número, ¿cierto? Porque se está ejecutando primero esta línea que está aquí. Que está esperando que tú ingreses un valor. Bien. Ojo, yo puse num, pero no he definido que sea un número. Puede ser una palabra. Muy distinto que antes hubiera puesto definir num como entero o como real. Ay, sí, si ingreso un texto habría un error de tipo de dato. Pero como no lo he definido, podría poner un número, también podría poner un texto. Vamos a ver. Un número de entre 1 y 10. ¿Alguno de ustedes, por favor? A ver, un número entre 1 y 10. 7. 7. 7. Ahí aquí es. 7. Imprimir. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 veces. Ahí está. 8 veces ese valor. Bien. ¿Por qué ha sucedido eso? Porque el número que estás ingresando lo he puesto dentro del bucle. Y como el bucle C, por los datos que le he dado, va a dar 8 vueltas. En consecuencia, la impresión se va a dar 8 veces.
Bien. Entonces yo les pregunto, ¿qué tendría yo que hacer para que se imprima solo 4 veces? ¿Qué tendría que cambiar? ¿El límite? ¿Cuál límite? ¿Este? El El 8. 8, ¿no? Le pondría 4. 4. Y dígame, si yo le pongo aquí 2 y aquí le pongo 5, ¿también imprimiría 4 veces? ¿Me dicen? ¿Sí o no? Sí, Sí. correcto. En efecto, daría lo mismo. Miren, ejecutamos un valor cualquiera 4 veces. Bien. Entonces, ahora, ¿lo ven difícil? Está fácil, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Está fácil, ¿verdad? Cuestión de acostumbrarse nada más. Sí, Por por ahora ahora está sí. así, exactamente. ¿Listo? Entonces, ya tenemos el segundo ejercicio ya resuelto. Bien. Entonces, lo dejamos. Voy a definir la variable. Definir num como entero, ¿cierto? Porque si no le pongo entero, podría poner cualquier valor, ¿no? Miren, lo voy a quitar. Ejecuto. Acá voy a poner, por ejemplo, la mamá me mima. Ahí está. 4 veces. ¿Bien? Aunque falta la tilde aquí, ¿no? Bueno, entonces se dan cuenta. En cambio, cuando yo defino, ahora sí ya no puedo poner ese valor, ¿cierto? Tendría que ser solo número, ¿no? Vamos a ver. Voy a poner aquí Ismael. Error, ¿no? El tipo de dato no coincide con lo que fue, por cómo fue declarado. Es correcto. Listo. Bueno, siguiente ejercicio. ¿Qué dice? Imprimir la secuencia de 1 a 20. Hace un momento imprimimos una cantidad de veces un número único, ¿cierto? O sea, si ingreso 8, se imprimirá 8, 8, 8, 8, 8. Si ingreso 15, 15, 15, 15, 15, 15. Si declaro la variable para que agregue texto, ese texto se imprimirá también una cierta cantidad de veces. Depende del límite. Pero ahora me piden imprimir 20 números de manera consecutiva, de 1 a 20. Vamos a ver qué hacemos. Primero que nada, ¿necesito pedir un valor o no necesito pedir un valor? No, no creo. ¿Hay algo que no sepa? Que dice imprimir de 1 a 20. ¿Hay algo que no sabes? No, ya está ya la información Exactamente, ahí ya te han disponible. especificado. Está claro eso. ¿De acuerdo? Entonces no hay necesidad de poner a escribir para mostrar información, pero sí vamos a escribir para imprimir la respuesta, ¿cierto? Entonces vamos a usar el para de frente. Bien, para y vamos a ver qué va a valer hasta, vamos a ver cuál va a ser el valor final. Faltó con paso 1 a 0. Tenemos que indicarle punto inicial, punto final. Bien, y aquí vamos a hacer una impresión, ¿cierto? Escribir, algo vamos a imprimir. Bueno, dice imprimir la secuencia de 1 hasta 20. Eso quiere decir que yo espero imprimir 1, 2, 3, 4. No imprimir puntos, sencillamente un supuesto para saber que lo que continúa hasta 20, ¿cierto? Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Qué podrían ustedes asumir que qué tendríamos que hacer? Iniciar con 1
Y el límite sería 20 y el paso como está ahí, 1 Ya. también. Eso quiere decir, Y en escribir, dime. y en escribir poner la variable i. Exacto. En este caso, si no le agrego esto, yo sé que la variable i va a valer de 1 hasta 20. Justamente lo que estoy necesitando. Pero aparte de tener ese valor, necesito hacer que salga al exterior. ¿Y cómo se hace eso? Como dice su compañera, ¿cierto? Pongo escribir y le indico, bueno, esa variable yo sé que va a ir aumentando, ¿cierto? Va a valer 1, luego va a valer 2, luego va a valer 3, 4, 5, 6, etc. Entonces su compañera dice, bueno, como ese valor va cambiando de 1 a 20, vamos a aprovechar esa característica y lo vamos a imprimir. Ahora, vamos a ver si es verdad. No lo hemos todavía verificado. A ver, ejecutamos. Uy, uy, ¿qué está pasando aquí? Ahí está. No sé si verán. ¿Logran ver? Sí, ¿verdad? 1, Sí, sí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta el 20. Ya está. Ya está. Ahora, ustedes se dan cuenta que, solo para acotar, vamos a cerrar esto. Se percatan cada vez que se imprime en PCInt, cada vez que tú haces una impresión, este valor se imprime en la siguiente línea, ¿verdad? No se imprime a un costado, que es lo usual dentro de lenguajes de programación. En PCInt no, en PCInt se imprime cada dato que tú imprimes, se imprime abajo, por defecto. ¿Bien? Entonces, ¿cómo haríamos, por ejemplo, como de manera extra? O sea, no tiene que ver con el ejercicio porque no nos lo han pedido. Pero, ¿qué pasaría si yo quisiera, por ejemplo, imprimir así, consecutivamente? ¿Qué haría? ¿Mm? Bien. En este caso, por ejemplo, le puedo poner, miren, si yo aquí le pongo sin saltar después, ojo, después, o puede ser antes también, ¿qué sucede? Veamos qué es lo que sucede, para que se den cuenta ustedes mismos. Miren, ahí están los números, ¿cierto? Ahí están. ¿Qué Sí. faltaría? Bueno, miren, yo lo puedo indicar, dígame. La coma. Faltaría una separación porque se ve muy junto. Ahí está. Así es, ¿verdad? Le ponemos una coma y luego ponemos, entre comillas, ponemos un espacio, mira. ¿Mm? Ahí está. Ahora, si yo ejecuto, van a ver que hay otro pequeño problema. Si se dan cuenta ustedes, los términos, no sé si se han percatado ustedes, pero siempre cuando imprimen una respuesta o se activa esta ventanita, tiene que aparecer una línea que dice ejecución iniciada y otra que es ejecución finalizada. Estas, no es que sea obligatorio, pero se recomienda que sean independientes. No pueden estar juntas o adhiriéndose a otros datos. No se recomienda, pero no es que esté mal tu ejercicio, pero no se recomienda. Así que lo que sucede es que yo imprimo lo siguiente. El 1 se imprime, le doy sin saltar. El 2 se imprime, le doy sin saltar, ¿cierto? Hasta que llego 19 se imprime, le doy sin saltar. El 20 se imprime y le da sin saltar. Por eso es que como le da sin saltar, lo que está después se junta. Entonces, ¿qué puedo hacer en ese caso? Bueno, voy aquí. Después de que el bucle ya terminó, ¿bien? O sea, cuando el bucle ya terminó de hacer todas esas líneas de código, todo, y como quiero que esa ejecución finalizada pase a la siguiente línea, ¿qué hago? Bueno, fuera del bucle, imprimo comillas, nada más. Y no le pongo nada para que no se genere un espacio innecesariamente. Así nomás.
ejecuto. Ahí está. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Se entendió hasta ahí? Me dicen, por favor, si tienen algo que desean que les refuerce o les aclare alguna duda. A ver, jóvenes, por favor, me indican. Si tienen alguna consulta, me indican, por favor. La última impresión que hizo profesor de las comillas nada más, eso hace de que se vaya abajo lo que dice es finalizado, ¿eso? ¿Tiene que ser así? Digamos que es algo extra que yo le hago. Nada más. Lo que pasa es que, por ejemplo, Pero puede ser así como espacio o tiene que ser así como usted puso juntito, las comillas puedes pegadas. ponerle espacio si deseas. Ah, ya. Puedes ponerle, no hay problema. Ya está. Bien, entonces yo suelo ponerle vacío porque en realidad no necesito generar, porque recuerden que en informática la barra espaciadora representa un carácter no visible, pero un carácter al fin y al cabo. O sea, es un dato que genera un espacio. Entonces yo solo lo uso cuando quiero forzar a que dos elementos que van a salir pegados tengan una pequeña separación. Entonces, si en este caso no necesito esa separación, simplemente quería el salto de línea, es por eso que puse las comillas juntitas. ¿Bien? Es por un tema de interpretación, nada más. Pero si desea, le pone espacio en el centro y se va a ver bien igual. Listo. ¿No tiene alguna otra consulta? Todo claro, me dicen por aquí. Bueno, entonces si no tienen más consultas, voy a la cuarta y última. Miren aquí. Vamos a hacer otro ejercicio, otro archivo. ¿Listo? ¿Qué dice aquí? Ingresar 5 números y devolver la suma de estos números. Uy. Miren, ustedes dirán, pero profesor, se puede hacer esto, ¿no? Te dirán, ese ejercicio no es obligatorio que necesite el bucle, ¿cierto? Porque miren, yo puedo poner aquí, escribir, ingrese el primer, o simplemente aquí, número 1. Le voy a poner aquí, leer, num 1. Y luego puedo poner, escribir, ingrese el número 2. ¿Bien? Posiblemente ponerle el signo numeral, así. Y luego otra vez poner, leer, num 2. Y así podríamos continuar para completar los 5 valores, ¿cierto? Num 3, num 4, num 5. Aquí también tendría que poner número 3, número 4, número 5. Entonces, según el enunciado me pide sumar 5 números que no sé cuáles serán. Así los puedo pedir y luego poner, ya, la suma va a ser así, ¿no? Num 1 más num 2 más num 3 más num 4 y por último más num 5. Dígame, ¿esa es la respuesta o no es la respuesta? ¿Qué dicen? ¿Esto da o no da solución a este enunciado? Sí, Claro, sí te da. piden 5 números, como no lo sabes, tienes que pedirlos, ¿cierto? Y cuando los pides, los generas cada variable para cada uno, ¿cierto? Y luego los sumas
los guardas en una variable y luego esa variable los va a imprimir en concreto. Dirán, entonces ahí está la solución, ¿verdad? Entonces, ¿para qué entramos a bucles para hacer eso? Ahora van a ver. Miren, ¿qué pasaría, por ejemplo? Vamos a ver quiénes están aquí pendiente. ¿Qué pasaría, por ejemplo? A ver. Meli, ¿sí? ¿Meli o Fiore? ¿Cuál estaría bien? Ah, cualquiera. Cualquiera, profesor. Ok. Meli, te pregunto, ¿cuánto tiempo te tardarías tú en hacer este enunciado si, digamos, fuese tu evaluación? ¿Cuánto tiempo le estimas tú que tardarías en hacer este pseudocódigo? Modestamente, ¿no? Mm, No sé, pero el escribir varias veces, escribir y poner cada rato leer 1, leer 2, leer número 3, yo creo que ahí toma tiempo. ¿Tú crees que lo puede hacer No sé. en 6 minutos? ¿8 minutos? Yo hacer un 6 minutos, Por ahí, ¿no? por ahí. claro, pues, Sí, 8 minutos, digamos, con lo que guardas el archivo y también tienes cuidado de no equivocarte en una letra, ¿no? Siempre con precaución, ¿no? mientras reviso, Definir cada letra Ah, ¿verdad? Tenemos también. que definir, ¿no? Ah, ¿verdad? Definir num1, num2, num3, num4, num5, como, digamos, como real, puede ser cualquier valor. Ya está. Listo, entonces, digamos 8 minutos, ¿no? Entonces dime tú un aproximado, si demoras 8 minutos en hacer ese pseudocódigo en promedio, ¿cuánto tardarías en hacer en pedir o sumar 100 números? wow. Una hora, más de una hora será ya, o una hora ¿Una más, hora? porque toma tiempo escribir cada variable, o sea, para que toma tiempo. Imagínate que, Y si ya, quieres verificar, quieres definir. sí, ¿no? A veces, a veces lo que parece sencillo, cuando es tedioso, hace que tú tengas precaución de que un numerito te equivoque y se viene todo abajo, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado, pues hace con paciencia, ¿no? Entonces, si te digo que lo Ujú. hagas con 100 números, definitivamente te demorarías 30 minutos, 40, 50, una hora quizás, o quizás más, si de repente quieres ser muy minucioso y no equivocarte en nada, ¿no? Porque en programación, un solo carácter hace la diferencia. Bien, entonces ahí tiene mucho cuidado en ese caso. Bien, entonces, yo te digo, Sí, por ejemplo, que si yo quiero imprimir pocos números así como están, entonces puede que sería mejor que lo hagas así. Pero en este caso tenemos 5. Entonces ya el código se está haciendo un poco largo. Si te digo que hagas con 10, es mucho más extenso todavía. Y si te digo en 100, ya olvídate, vas a tener más o menos como 220 líneas de código. ¿Bien? Entonces, eso se puede evitar. Y por eso es que estamos entrando a lo que son los bucles. Porque si te das cuenta, ¿en qué se parecen esas líneas? ¿En qué se parecen? Miren estos números. De la impresión nomás, mira, esos números están cambiando de uno en uno, ¿cierto? sí, están Exactamente. consecutivos. Otra cosa en que se parecen, que en todos los casos piden un número. Pide número, pide número, pide Ujú. número, pide número. Y al final te das cuenta también en qué redunda, de que esos números están sumando de manera continua, Sí, ¿correcto? Entonces, sabiendo eso, voy a hacer otro archivo y lo voy a intentar resolver también, pero con bucle. Voy a poner ejercicio 4-2, o sea, versión 2. Y vamos a hacer la comparativa luego, ¿ya? Entonces, ¿necesito pedir los datos? Sí. Pero esos datos los voy a pedir dentro del bucle. Y la sumatoria, que son datos que se van sumando, también lo voy a poner dentro de un bucle. Pero antes de resolverlo, tengo que enseñarte a cómo se usan los bucles para acumular información.
Bien, porque esa parte no les he enseñado todavía. Entonces, primero les explico eso, lo captan y en breve damos solución al ejercicio, ¿ok? Entonces, primero ponemos un clásico. Para una variable i de repente, que valga 1, como me piden hasta 5, le voy a poner hasta 5. Con paso 1 a 0. Eso ya lo vimos hace rato, ¿cierto? Cómo declarar el para, qué datos necesita. Si quiero que dé 5 vueltas, así va a ser. Pero ahora esta vez voy a hacer un acumulador. A ver, cuando tú quieres que un dato se vaya acumulando, ya sea porque se van juntando, o se van multiplicando, o se van sumando, o se van contando, tú necesitas crear una variable antes del bucle. Esa variable no se pueden crear dentro, o de manera general no. Se podría, pero bajo ciertas características. Pero lo normal es que si tú quieres acumular algo, ya sea para sumar, multiplicar, restar, contabilizar, unir, crees una variable que se encargue de ser el contenedor de esta acumulación. Y usualmente se crea antes del bucle. Por ejemplo, aquí yo voy a crear la variable suma y le voy a poner 0. O sea, suma empieza con 0. Recuerda que en este caso yo quiero sumar. Si a un número yo le sumo otro número, otro número, otro número, yo te pregunto, ¿qué valor, qué número sumado con otro número te da ese mismo número final? ¿Qué número? El 0. 0. Por eso cuando tú quieres hacer un acumulador de sumas o de conteo, o sea, 0, 1, 2, 3, 4, contar, o quieres hacer un acumulador de restas, uses el 0 como punto inicial, punto de partida. Cuando tú pienses en acumular productos, acumular factoriales que tienen que ver con multiplicaciones, o generar secuencias de divisiones, en ese caso, ¿cuál es el elemento neutral de multiplicación o de división o de factorial? ¿Se acuerdan? ¿Qué número multiplicado por cualquier otro te da ese otro número siempre? El 1. Exactamente. El 1. En este caso, como estamos queriendo sumar algo, vamos a darle un valor inicial que no afecte en nada a los demás números que van a ingresar. Por eso es que suma va a valer 0. ¿De acuerdo? Y en su interior, recuerda que yo voy a pedir 5 números, ¿cierto? Pero voy a empezar primero sumando lo que vale i. Recuerda que i vale 1, luego vale 2, luego vale 3, luego va a valer 4 y por último va a valer ¿cuánto? 5. 5. Entonces, vamos a empezar por ahí. Quiero que ese 1, 2, 3, 4, 5 se vayan sumando, sumando, sumando uno tras otro. ¿Bien? Entonces, ¿qué voy a poner en su interior? Bueno, voy a indicarle. La variable suma va a valer lo que valía antes. Suma. Y le voy a agregar lo que valga esta variable i, que es el contador, o sea, el que va incrementándose, ¿no? Va contando cuántas vueltas van a hacer. Bien, ¿con qué objetivo? Esta vez te lo voy a explicar ya graficando aquí. Un momento. La tablet. Ya, lo voy a llevar a la pizarra para que visualices qué es lo que va a pasar en este momento. Ya está. Te voy a explicar qué es lo que va a pasar en este caso.
Bueno, ahora, este bucle, ¿qué es lo que va a hacer? Cuando este bucle empieza a dar las vueltas, todo lo que está dentro del para, bien, va a empezar a dar algunas vueltas. ¿Qué va a suceder? Ya sabes tú que lo que está en su interior, se va a ejecutar una n cantidad de veces. Pero entonces, ¿qué es lo que va a suceder con la información? Pues la información en este caso va a tener valores cambiantes. En este caso, la variable suma inicia como 0. ¿Ok? Inicia como 0. ¿De acuerdo? Siguiente. Al iniciar la variable i, ¿cuánto vale? 1. Vale 1. ¿Ok? Vale 1. Entonces, yo te pregunto, ¿la variable i llegó al límite? O sea, llegó al número 5. No, Todavía aún no, no. ¿cierto? Como aún no ha llegado al límite, entonces pasa al interior y cuando pasa al interior va a ver, acá hay un proceso, vamos a ejecutarlo. Entonces, aquí, en este caso, la variable suma, ¿cuánto vale? La variable suma aquí va a valer 0. 0. a 0, es lo que valía antes, ¿cierto? Y le va a sumar, Ujú. ¿cuánto vale i en este momento? 1. Entonces, ¿cuándo va a valer suma ahora? 1. 1. Entonces, ahora va a valer 1. Se acaba el bucle, se acaba esa vuelta y ahora el bucle va a dar otra vuelta. ¿Sí? Va a dar otra vuelta. ¿Qué va a hacer ahora? Bueno, va a evaluar. El i ahora tiene que valer 2. ¿Por qué razón? Porque recuerden que tenemos con paso 1. Con paso 1 lo que hace es indicarle que va incrementándose en cierta cantidad. Yo te pregunto, ¿el 2 llegó al límite? No llegó No. al límite. Como no llegó al límite, entonces nuevamente ejecuta lo que está en su interior. ¿Cuánto va a valer ahora suma? Vamos a ver. Suma va a ser igual. ¿Cuánto valía suma? 1. 1. Y ahora el 1 le voy a sumar. ¿Cuánto vale i ahora? 2. 2. ¿Cuánto va a valer ahora? Suma. 3. 3. Ahora va a valer 3. Se acabó el bucle. Se acabó. O mejor, se acabó lo que se ejecuta en esa vuelta. Ahora, con paso, ¿qué hace? Otra vez le incrementa, ¿no? ¿Y cuánto va a valer ahora? 3. Pregunto, ¿3 pasó el límite? No lo pasó todavía, ¿cierto? Aún estamos dentro del límite. En consecuencia, se ejecuta lo que está dentro. Ahora suma va a valer... ¿Cuánto vale suma ahorita, en este momento? 3. 3. Y le sumo i. ¿Cuánto vale i? 3. 3. ¿Cuánto va a valer suma? 6. 6. Se acabó esta vuelta. Ahora, con paso, ¿qué hace? Le incrementa otra vez. Ahora va a valer 4. Bien. Pregunto, ¿el 4 está dentro del límite? Sí, ¿verdad? Está dentro del límite. Exactamente. Sí, aún Entonces, está ¿qué dentro. hace? Nuevamente lo mismo. Suma va a valer, ¿suma cuánto valía? 6. Le suma i. ¿Cuánto vale i? 4. Ahora, ¿cuánto va a valer suma? 10. Ahora vale 10. Se acabó la vuelta
el compaso 1 le incrementa en 1 otra vez, ahora vale 5. ¿Está dentro del límite? Sí, está dentro del límite. Entonces, otra vez suma, va a ser igual a lo que valía antes, suma, que era 10, sumado con lo que vale ahora I. ¿Cuánto vale I? 5. ¿Cuánto vale suma ahora? 15. Compaso, otra vez le incrementa. 6. Pregunto, ¿está dentro del límite? Ya no. No, ya no. Se acaba la vuelta y como ya no cumplió con estar dentro de ese rango, ese intervalo o dentro de ese límite, entonces se sale. Le pregunto, ¿cuánto terminó valiendo suma? 15. 15. Eso quiere decir que si yo le pongo, por ejemplo, después aquí, ¿no? De repente aquí yo le pongo escribir, ¿no? Y le pongo aquí el total es, ¿no? Y le puedo acompañar de la variable, ¿cierto? ¿Cómo se llama la variable? Suma. ¿Qué se va a imprimir? El número 15, ¿cierto? Entonces, cuando yo vea mi ventana va a aparecer el número 15. Pero ya se dan una idea de cómo trabajan los acumuladores, ¿cierto? Cuando tú declaras una variable con un valor inicial y si en su interior lo utilizas para juntarle una adición, sustracción, un producto, una división, un factorial, este valor va a ir variando, según la cantidad de vueltas que esté dando ese bucle y dependiendo qué valor sea el que le esté afectando. Bien, entonces a eso le conocemos como acumulador, pero este acumulador puede ser, como lo vuelvo a repetir, un acumulador de conteo, o sea, va a ser 1, 2, 3, 4 para ver cuántas vueltas está dando, o puede ser un acumulador de datos en forma de adición, sustracción, etc. En este caso hemos un acumulador de datos en forma de suma. Bien, entonces si ya más o menos se dan cuenta de qué es lo que pasa en el interior, ¿cierto? Valor inicial, se ejecuta la acción siempre y cuando estemos dentro del límite. Cuando se ejecuta, termina de ejecutar la acción, se incrementa el valor de compaso. El I va a cambiar. Después de que cambia, evalúa, está dentro del límite, si es verdad, otra vez ejecuta. Solo cuando el valor de I, que es el elemento que se está evaluando y que está incrementándose, ya no cumple con estar dentro del intervalo, entonces, en ese caso ya se sale del bucle y ejecuta lo que estuviese después, si hubiese código después, claro. Bien, por esa razón es que sabiendo esto ya previamente, y les pregunto, ¿eso les generó alguna duda? ¿No me indica? Más o menos lo entendí. Recuerden que vamos a practicar muchas veces y eso se le va a hacer costumbre ya. Pero hasta aquí tienen una idea de cómo se manejan los acumuladores. ¿Cuál es su funcionalidad? Me indiquen. Si tienen alguna duda, por favor me indican, ¿sí? Pues me está indicando que sí por ahí. A ver, los demás me indican, por favor, si tienen alguna duda, por favor. ¿No? No. Ok. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos a dar solución a este enunciado. Voy a PCIN. Listo. En este caso, recuerden que los valores que voy a sumar no va a ser al I,
Porque si yo quiero sumar los i, los 5 valores que va a valer i, entonces ya estaría correcto. Yo solo tendría que poner aquí, escribir suma, ¿no? O poner de repente, de manera, un tema protocolar, ponerle la sumatoria es suma, ¿no? La sumatoria de los valores de i, quizás, ¿no? Y si ejecuto, justo vale el 15 que les dije, ¿cierto? He sumado 1, más 2, más 3, más 4, más 5. Y eso me dio 15. Y acá dice, ¿no? La sumatoria es 15. Entonces, ¿qué tendría que cambiarle yo aquí para que se pueda resolver este enunciado? ¿Qué tendría yo que hacer? Aquí yo sumaba los valores de i, pero aquí debo sumar 5 números que no sé cuáles eran. Entonces, ¿qué hago? Dentro del bucle, antes de generar esa sumatoria, voy a pedir la información. Escribir, ingrese un número. Leer ese número. Y ese número que van ingresando es lo que yo quiero sumar, ¿verdad? ¿Sí? Ese número que estoy pidiendo, ese número es el que quiero sumar. ¿Qué me dicen? ¿Está bien hasta ahí? ¿Me entienden hasta lo que he hecho? ¿Sí? Listo. Sí. Entonces quiere decir que ya no voy a sumar al i, voy a sumar a num. ¿Y quién es num? El dato que estoy pidiendo. Si el bucle da 5 vueltas, entonces te va a pedir 5 números. Y esos números, conforme te lo va pidiendo, lo va sumando. Te pide el segundo número, lo suma. Te pide el tercer número, lo suma y así sucesivamente. Vamos a ver. Entonces, ejecutamos. ¿Qué pasa aquí? Bueno, es ejecución inicializada, suma vale 0, ingresa un número, dice, ¿por qué? Porque ha ingresado a este bucle, ha ingresado. Bien, y vale 1, ¿cierto? Aquí se genera una impresión de comentario que dice ingrese un número, luego te pide un número y lo va a guardar en una variable, digamos yo le voy a agregar el 8. Enter. Ese 8 se agregó a la variable suma y generó un nuevo valor para esa variable. Otra vez da una vuelta nueva, donde paso le incrementa a la variable i. Ahora va a valer 2, ¿cierto? Ahora va a valer 2. Ingresa, ese 2 no pasa el límite todavía. Entonces, otra vez, otro comentario, vuelve a pedir un número. Va a ingresarle otro valor. Digamos, le ingreso 13. Enter. Ese número 13 le agregó a la variable suma que ya valía 8. Ahora va a valer 21. Y se agrega al nuevo valor. Y así sucesivamente, jóvenes, se va a generar la vuelta varias veces. Te va a pedir, seguir pidiendo el número. Hasta que, digamos que estamos en una vuelta en la cual, por ejemplo, i ya valía 5, te pidió el número, lo sumó, regresa a la vuelta, le incrementa en 1, ahora vale 6. Entonces, si i llega a valer 6, ya está fuera del límite, ¿cierto? ¿Mm? Ya está fuera del límite. Y si está fuera del límite, se sale. ¿Cuánto terminó valiendo suma? Vamos a ver, tengo que terminar de darle todos los valores. 12, 10, 5. Me dice 48. ¿Será correcto? A ver, 8 más 13, 21. Más 12, 33. 43, 48. Ahí está. Correcto. Me dio
48. Ahora, más o menos me entendieron hasta ahí. Recuerden que vamos a seguir practicando, ¿ah? Vamos a ir practicando, 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 y van a ver que eso se le va a hacer ya costumbre. Pero hasta ahí tienen una idea de cómo trabaja el bucle. ¿Sí? Sí, profesor. Ok. Entonces, ahora la prueba de rigor. Primero voy a definir la variable. Definir suma, voy a asumir que son reales. Suma, num es otra variable. El i puedo declararlo como también una, bueno, en este caso no lo voy a declarar. Como real, ¿cierto? Pueden ser números reales. Ya está. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es más fácil para ustedes? A ver, está. Este ejercicio así como está, que hemos hecho último, o el anterior. Conscientemente, ¿cuál es más fácil para ustedes? Este, ¿cierto? El anterior. Este o este. El Este, anterior, ¿verdad? ¿no? Eso es Sí, porque yo les he dicho que sea solo 5 números. ¿Qué pasaría si quisiera exacto. 50 números? Digamos. Mínimo, yo asumo que lo harían en unos media hora, más o menos. 50 números, a la mitad de hace rato, ¿no? Media hora. Sería, Dígame. profesor, pero sería muy tedioso hacerlo. No, de fácil puede ser el método más fácil, pero muy tedioso, porque hay que ser bien minucioso para hacer 100 números, 50 números. Exactamente, ¿no? Entonces, justamente por esa razón es que existen los bucles. Porque miren, si yo quiero, si son 5 números, entonces yo diría, chicos, yo les digo, chicos, hagan un ejercicio en el cual un pseudocódigo que dé solución a este enunciado. Y elijan cualquier método, ¿no? Yo estoy seguro que ustedes harían, hago este más rápido, ¿no? No más rápido, sino más fácil para mí. Pero si digo, chicos, ya no 5, ¿ya? 50. Ahí sí lo pensarían, ¿no? Porque en realidad el bucle, si esto lo entienden, y si quiero que sea 50, lo único que tendría que poner aquí es 0. Nada más. Al ponerle ese número 0, pasó de ser un acumulador de 5 números a ser un acumulador de 50 números. Solo con ese número 0, jóvenes. ¿Qué les parece? ¿Mm? Entonces, miren la gran ventaja de... Se va a cansar el profesor de ser el que va a tener que ingresar los 50 números. Claro, me va a pedir 50 números y lo va a guardar todo. Miren, algo para rapidísimo. No 50, voy a poner, digamos, 20. Ejecuto. Voy a poner números rap sencillos, pues no voy a poner aquí 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 4, 1, 2, 1. Uy, creo que me excedí. Voy a contar mejor. Me excedí. Ya, nuevamente. Voy a contar cada vez que me emocioné y ingresé así sin contar. 1, 2, 3. Ya está. Miren, ingresé 5 números, de entre 1, 2, 5, 4, 8, 2, 20 números, y me dirían que la sumatoria es 82. Entonces, si yo sigo ingresando más números, solo depende de este límite. Y me genera. Bien, si ustedes, por ejemplo, detienen en la grabación que les voy a compartir, si detienen el video y suman 1, 2, 5, 4, 8, 2, 5, 4, 7, 5, 2, 4, 1, 5, 2, 1, 4, 7, 8, 5, debería darle este monto. Y en la grabación ustedes van a poder con tranquilidad sumar y darse cuenta que en efecto es la respuesta. Bien, pero el punto es que se dan cuenta, miren, solo cambiando este valor, entonces simplifiqué tanto tiempo. Y cuando ustedes se acostumbren van a ver que ese tipo de estructura la van a hacer en cuestión de minutos, nada más. Ahora, si tú deseas, por ejemplo, aquí
aparece como ingrese número 1, número 2, número 3, te va indicando qué número va, ¿cierto? Pero aquí no aparece. ¿Qué podemos hacer? Entonces yo voy a poner ingrese número y le puedo agregar la variable que está incrementándose indicándome qué valor va. Así también puedo hacerlo. Y si ejecuto, lo mismo. Ingresa número 1, 50. Ingresa número 2, 40. Hace rato va a hacer eso, creo. Ingresa número 3, 14, 10, 18. Sigo generando valores. Voy en la 10, 15, 22, 17, 18 y el 20 voy a ponerle 0. ¿Ven? Con solo poner ese letra I, también me sale el enunciado, va cambiando. Mejor dicho, el comentario que te va indicando en qué número estás ingresando, también sale al exterior. ¿Bien? Ahí está. Bueno, en este caso me ha indicado que la suma total es 1238. ¿Bien? ¿Ven? Así nomás ya se adaptaría a que también salga en la petición, salga qué número te encuentras ingresando. ¿Tienen alguna consulta antes de retirarnos? No, profesor, gracias. Ok, pues si no tienen consultas, ya me estaría retirando. Cuídense y hasta luego.